El teatro nocturno de las mentes brillantes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres y mujeres que cambiaron el mundo no dormían como todos nosotros? Nikola Tesla veía máquinas completas girar en su mente mientras descansaba. Salvador Dalí capturaba un pincel y corría hacia el lienzo apenas abría los ojos. Auguste Kekulé descubrió la estructura del benceno en un sueño donde una serpiente se mordía la cola. Quizás ya estés en la cama, sintiendo cómo el día libera su peso de tus hombros, preguntándote si tus propios sueños contienen soluciones que tu mente despierta no puede encontrar. Respira hondo. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el aire llene tus pulmones. Retén ese aliento un momento. Ahora exhala con una delicadeza que casi no hagas ruido. Nuevamente. Inhala, exhala. Siente cómo tu cuerpo se relaja contra la almohada, real o imaginaria, que acompaña este viaje. Antes de comenzar, te invito a ser parte de este viaje. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta en este momento y comenta desde dónde nos escuchas ahora mismo. ¿Qué hora marca tu reloj? ¿Estás en una ciudad que nunca duerme o en un pueblo donde el silencio es absoluto? Tu ubicación y tu hora nos conectan en este instante, en este teatro nocturno que compartimos todos los seres humanos. Esta noche navegaremos hacia el corazón mismo de la creatividad. No te hablaremos de fórmulas complicadas ni de términos que suenen como jerga de laboratorio. En su lugar, exploraremos juntos cómo tu cerebro, ese órgano de 3 libras que reside en la oscuridad de tu cráneo, se transforma cada noche en un arquitecto de mundos. Descubriremos por qué el sueño es el mejor amigo de la innovación, cómo la falta de descanso destruye lentamente tu capacidad de soñar creativamente, y qué secretos neuronales permiten que algunos genios hayan accedido a soluciones que permanecían ocultas durante el día. Durante miles de años, la humanidad ha reverenciado los sueños como mensajes del universo. Los antiguos griegos dormían en templos especiales llamados Asclepieia, esperando que los dioses les revelaran curas para sus enfermedades. En la India, los sabios meditaban en la frontera entre la vigilia y el sueño, buscando verdades que la mente racional no podía alcanzar. Pero ahora, en esta era donde la ciencia ilumina los misterios, comprendemos que esos sueños no eran mensajes divinos, eran algo aún más extraordinario. Eran el funcionamiento natural de un cerebro liberado de las cadenas de la lógica. Imagina por un momento que tu mente está dividida en 2 guardianes. Uno de ellos, el que está despierto en este instante, es el guardián de la razón. Es ordenado, lineal, práctico. Te ayuda a cruzar la calle sin ser atropellado, a resolver ecuaciones matemáticas, a escribir correos profesionales. Este guardián es fundamental para la supervivencia, pero tiene una limitación crucial. Solo puede procesar una cosa a la vez y solo puede seguir caminos que ya conoce. El segundo guardián es completamente diferente. Duerme durante el día, pero despierta cuando cae la noche. Este guardián es salvaje, asociativo, libre, no sigue reglas, mezcla conceptos que nunca deberían encontrarse. Conecta la imagen de una mariposa con la fórmula química del hierro y de repente ves una máquina que vuela. Conecta el sonido del viento con la memoria de tu infancia y creas una sinfonía que nunca existió. Este es el guardián de la creatividad y durante siglos los genios aprendieron a dialogar con él. La ciencia moderna, mediante máquinas que pueden ver dentro del cerebro mientras duermes, ha confirmado lo que los artistas siempre supieron, que algo extraordinario sucede cuando te adormeces. No es magia, pero es tan misterioso como la magia. Es neurología pura, bioquímica del pensamiento, la danza silenciosa de miles de millones de neuronas que se despiertan en patrones completamente nuevos. Lo fascinante es que no todos los genios accedieron a esta creatividad de la misma manera. Algunos, como Tesla, eran obsesivos con sus sueños, documentando cada detalle. Otros, como Dalí, desarrollaron técnicas específicas para capturar el momento exacto en el que el sueño estaba a punto de nacer. Y hay evidencia de que los mejores innovadores de nuestra época, desde científicos hasta compositores,
Todos ellos comparten una característica común. Respetan profundamente el sueño como parte esencial de su proceso creativo. Pero aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Qué tan diferente es tu cerebro del de ellos? ¿Realmente necesitan capacidades especiales para acceder a esta creatividad onírica? ¿O es que simplemente han aprendido a escuchar lo que su mente dormida les susurra, mientras que la mayoría de nosotros ignoramos esos susurros, permitiendo que se desvanezcan en la bruma de la mañana? La verdad incómoda es que muchas personas en el mundo moderno están saboteando activamente su propia creatividad. Lo hacen cada noche cuando deciden que el sueño es un lujo, no una necesidad. Lo hacen cuando miran pantallas brillantes justo antes de acostarse, confundiendo al cerebro sobre qué hora es. Lo hacen cuando duermen solo 4 o 5 horas, esperando compensar con café. Y al hacerlo, están cerrando la puerta a ese segundo guardián, dejándolo en el exterior de la casa de su propia mente. Durante este viaje que estamos a punto de emprender juntos, descubrirás exactamente qué sucede en tu cerebro durante la fase del sueño llamada REM, donde ocurre la mayor parte de la actividad onírica. Entenderás cómo las redes neuronales, que permanecen dormidas durante el día, se despiertan de repente en la noche, creando conexiones que tu mente consciente nunca pudo hacer. Exploraremos historias reales de inventores, artistas y científicos que accedieron a soluciones revolucionarias a través de sus sueños, y analizaremos la neurociencia detrás de cada una de estas revelaciones. Lo más importante es que al final de este viaje habrás aprendido no solo cómo piensan los genios mientras duermen, sino también cómo puedes acceder a esa misma capacidad creativa que duerme dentro de ti. No necesitas ser un Tesla o un Dalí, solo necesitas entender cómo funciona tu propio cerebro, respetar el sueño como lo que realmente es, un estado de conciencia diferente, no inferior, donde la creatividad florece de maneras que la vigilia nunca podría permitir. El teatro nocturno te espera. Cada noche, cuando cierras los ojos, ese escenario se ilumina, las cortinas se abren, los actores salen a escena, y durante horas, mientras tu cuerpo descansa, tu mente vive aventuras, resuelve problemas, crea arte, inventa máquinas, explora universos que no existen en ningún lugar excepto en los circuitos de tu propia neurología. Así que, permanece con nosotros mientras exploramos juntos este mundo fascinante. Porque lo que descubriremos no es solo ciencia. Es también una invitación a respetar nuevamente el sueño, a valorar la noche como algo más que un paréntesis entre días de trabajo. Es una invitación a convertirte en el genio que siempre supiste que podrías ser, simplemente permitiendo que tu cerebro haga lo que fue diseñado para hacer: soñar, crear, conectar, inventar. Cuando el guardián lógico duerme. Como mencionamos hace poco, existe ese guardián de la razón que gobierna tu mente durante el día. Pero ¿qué sucede exactamente cuando este guardián decide finalmente descansar? ¿Acaso simplemente se desvanece? ¿Se apaga como una luz que alguien apaga con un interruptor? La realidad es mucho más sofisticada y hermosa que eso. Lo que sucede es una transformación neurológica profunda, un cambio en la orquestación de tu cerebro que es tan dramático como el cambio entre una ciudad bulliciosa al mediodía y esa misma ciudad bajo las luces de la medianoche. Durante el día, una región específica de tu cerebro llamada córtex prefrontal está constantemente activa. Este es el área donde vive la razón, la lógica, la toma de decisiones conscientes. Es la parte que te permite planificar, que te ayuda a evaluar riesgos, que te permite resistir tentaciones. Si tu córtex prefrontal fuera un director de orquesta, estaría constantemente levantando su batuta, asegurándose de que cada instrumento toque exactamente la nota correcta en el momento correcto. Nada se toca fuera de tiempo, nada es espontáneo. Todo sigue la partitura que fue escrita hace siglos por la evolución. Pero cuando llegas a la fase del sueño llamada REM, algo extraordinario sucede. El córtex prefrontal, ese director obsesivo con el control, se relaja, se retira. Permite que la orquesta toque sin su supervisión.
y aquello que emerge es caótico, salvaje, completamente impredecible. Las notas se tocan en órdenes que nunca fueron escritos. Los instrumentos se unen de formas que violarían todas las reglas de la armonía tradicional. Y sin embargo, de esta aparente anarquía emerge algo nuevo, algo que nunca existió antes. Este cambio no es gradual. La transición entre el estado de vigilia y la fase REM es casi como si alguien apagara una luz en una habitación y encendiera una completamente diferente. Los científicos que estudian el cerebro usando máquinas de resonancia magnética pueden literalmente ver cómo las áreas activas en la vigilia se desactivan, mientras que otras áreas que estaban dormidas se despiertan de repente. Es como si tu cerebro estuviera ejecutando un software completamente diferente. Visualiza esto. Durante el día, cuando estás resolviendo un problema matemático, tu córtex prefrontal y tu corteza parietal trabajan juntas de manera muy específica. Siguen pasos lógicos. 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. El proceso es lineal, paso a paso, como si estuvieras subiendo una escalera de un peldaño a otro. Pero cuando entras en fase REM, esa estructura rígida se desmorona. De repente, tu cerebro puede hacer conexiones saltando de un peldaño al 10º, luego al 2º, luego al 20º. No sigue ningún orden lógico, pero en esa aparente locura, descubre conexiones que la mente lógica nunca habría encontrado. La neuroplasticidad es el término que los científicos usan para describir la capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de cambiar. Durante el día, la neuroplasticidad está limitada por la necesidad de mantener la estabilidad. Tu cerebro debe ser lo suficientemente flexible para aprender cosas nuevas, pero también lo suficientemente rígido para no olvidar quién eres o cómo funcionan las cosas básicas. Es un equilibrio delicado, pero durante el sueño REM, ese equilibrio se inclina completamente hacia la flexibilidad. Las conexiones neuronales se reconfiguran. Se crean puentes entre áreas que nunca se habían comunicado directamente. Se fortalecen algunas conexiones, mientras que otras se debilitan. Esta es la razón por la cual los sueños son a menudo tan extraños, tan ilógicos, tan completamente desconectados de cualquier cosa que podrías esperar ver en la vigilia. Un momento estás en tu casa de la infancia, pero la casa tiene 1000 habitaciones. Al siguiente momento, estás volando sobre una ciudad que reconoces, pero que al mismo tiempo es completamente desconocida. Las leyes de la física no aplican. El tiempo no fluye normalmente. Las personas pueden transformarse en otras personas. Tú puedes ser tú mismo, pero también alguien más simultáneamente. Todo esto sucede porque el guardián de la lógica está durmiendo y el guardián de la imaginación está completamente despierto, dirigiendo el show sin restricciones. Pero hay algo profundamente importante que debes entender. Esta aparente anarquía tiene un propósito. No es aleatoria. No es el equivalente mental de tu cerebro apagándose como si fuera un televisor viejo y defectuoso. Es un proceso altamente organizado, aunque de una manera que es completamente diferente a la lógica de vigilia. Es como si durante el día tu cerebro fuera un abogado que presenta argumentos cuidadosamente estructurados, pero durante la noche se convierte en un poeta que crea mediante asociación, intuición y saltos inesperados. Los investigadores han descubierto que durante la fase REM hay un aumento dramático en los niveles de una sustancia química llamada acetilcolina, mientras que disminuyen los niveles de norepinefrina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la imaginación, de la exploración, de la novedad. La norepinefrina es el neurotransmisor que mantiene tu cerebro enfocado, alerta, listo para responder a peligros. Así que durante la fase REM, tu cerebro literalmente está siendo bañado en una sustancia química que lo empuja hacia la exploración creativa, mientras que se reduce la sustancia química que lo mantiene cauteloso y enfocado. Imagina que tu cerebro es una ciudad. Durante el día, esa ciudad está bajo un sistema de leyes muy estrictas. Las calles están señalizadas. El tráfico fluye en direcciones específicas.
Hay policías en las esquinas asegurándose de que nadie se salga de las reglas. Pero cuando llega la noche, cuando entra la fase REM, algo sucede. Las señales de tráfico se apagan, los policías se van a casa, las calles se abren para la exploración. De repente, alguien puede descubrir una ruta completamente nueva de un lado de la ciudad a otro. Una ruta que nunca había sido considerada durante el día porque no seguía las reglas del tráfico establecido. Este es el estado en el cual vivían los genios cuando dormían. Tesla no era diferente de ti bioquímicamente cuando dormía. Su cerebro experimentaba exactamente los mismos cambios que el tuyo. La diferencia era que él había aprendido a prestar atención a lo que su cerebro estaba haciendo durante esa fase. Había aprendido a mantener una conexión consciente con los procesos inconscientes que estaban sucediendo. Y cuando despertaba, capturaba inmediatamente lo que había visto. El córtex prefrontal, que se relaja durante la fase REM, es también la región responsable de la autocrítica. Es la parte de tu cerebro que te dice, eso es una idea estúpida, o eso nunca funcionará. Durante el día, esta voz es útil. Te protege de tomar decisiones tontas. Pero durante la noche, durante la fase REM, esa voz se silencia. Tu cerebro puede explorar ideas que son completamente locas, completamente impracticables, completamente opuestas a todo lo que conoces, sin que esa voz interna crítica te detenga. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. Algunas de esas ideas completamente locas resultan ser brillantes cuando las examinas a la luz del día. La solución que tu cerebro encontró mientras dormía, la conexión que hizo mientras el guardián lógico dormía, puede ser exactamente lo que necesitabas. Puede ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. Puede ser la innovación que cambia todo. Pero para que esto suceda necesita suceder algo más. No es suficiente que el guardián lógico duerma. También necesita que la información correcta esté disponible en tu cerebro cuando sucede esa fase REM. Necesita que hayas pasado tiempo durante el día alimentando tu mente con problemas, con preguntas, con datos. Porque durante la noche, tu cerebro no está creando información de la nada. Está reorganizando la información que ya existe, conectándola de nuevas formas, viendo patrones que no habías visto antes. Tesla pasaba horas durante el día pensando en sus problemas de ingeniería. Alimentaba su cerebro con los detalles técnicos, con los desafíos específicos, con las limitaciones que necesitaba superar. Y luego, cuando dormía, su cerebro tomaba toda esa información y la reorganizaba. Sin las restricciones del guardián lógico, sin la autocrítica que lo detenía durante el día, su cerebro podía explorar soluciones que la mente consciente nunca habría considerado. Este es el primer secreto de los genios que sueñan. No es que sus cerebros sean diferentes, es que entienden la importancia de alimentar el problema durante el día y luego permitir que el cerebro lo procese durante la noche. Es una danza entre el trabajo consciente y el procesamiento inconsciente. Es una colaboración entre el guardián lógico que trabaja durante el día y el guardián imaginativo que trabaja durante la noche. Las redes invisibles que tejen conexiones. Ahora que comprendemos cómo el guardián lógico se relaja durante la fase REM, es momento de explorar algo aún más específico y fascinante. Exactamente qué está haciendo tu cerebro durante esa relajación. No es que simplemente se apague. Al contrario, está realizando un trabajo increíblemente complejo, solo que de una manera completamente diferente a cómo trabaja durante el día. Para entender esto, necesitamos hablar sobre las redes neuronales, esas conexiones invisibles que tejen la tela de tu pensamiento. Durante el día, tu cerebro funciona principalmente a través de lo que los neurocientíficos llaman procesamiento de abajo hacia arriba. La información entra a través de tus sentidos. Tus ojos ven algo, tus oídos escuchan algo, tus dedos tocan algo. Esta información sube lentamente a través de las diferentes capas de tu cerebro, siendo procesada en cada nivel de una manera muy específica y predecible. Es como si la información estuviera viajando en un tren que solo puede seguir vías específicas, solo puede parar en estaciones específicas.
Solo puede tomar rutas que fueron establecidas hace años. Pero durante la fase REM, algo completamente diferente sucede. El cerebro se vuelve mucho más activo internamente. No está esperando información de los sentidos. De hecho, durante la fase REM, los sentidos están prácticamente desconectados. No puedes ver realmente lo que está sucediendo en el mundo externo. No puedes escuchar realmente los sonidos. Tu cerebro está completamente volcado hacia adentro, generando su propia actividad, creando sus propios estímulos, explorando sus propios espacios internos. Visualiza esto de una manera diferente. Imagina que tu cerebro es una red de ciudades. Durante el día, la información es como el correo que viaja de una ciudad a otra siguiendo rutas específicas. El correo va de Nueva York a Boston, luego a Filadelfia, luego a Washington. Siempre sigue la misma ruta, siempre visita las ciudades en el mismo orden, pero durante la fase REM es como si alguien construyera nuevas carreteras de repente. De repente hay una carretera directa de Nueva York a Los Ángeles que nunca existió antes. De repente hay una carretera que conecta Boston con Miami. De repente el correo puede viajar de maneras completamente nuevas, visitando combinaciones de ciudades que nunca habían sido conectadas directamente. Este proceso de crear nuevas conexiones entre áreas del cerebro que normalmente no se comunican es lo que genera la creatividad durante el sueño. Es lo que permite que tu mente haga conexiones que tu mente consciente nunca habría hecho. Un científico que ha estado trabajando en un problema de química durante todo el día, alimentando su cerebro con información sobre moléculas y reacciones químicas, puede tener un sueño donde de repente ve una solución que combina conceptos de biología y física de una manera que nunca había sido intentada. ¿Por qué? Porque durante la fase REM, su cerebro está creando nuevas conexiones entre el área que procesa química, el área que procesa biología y el área que procesa física. Lo extraordinario es que estas conexiones no son completamente aleatorias. Tu cerebro no es simplemente un generador de ruido durante la fase REM. Hay una lógica subyacente, aunque es una lógica completamente diferente a la lógica de vigilia. Tu cerebro está buscando patrones, está buscando similitudes, está buscando formas en las que la información que ha almacenado puede ser reorganizada de maneras nuevas y significativas. Los investigadores han descubierto que durante la fase REM hay una activación especial de las redes neuronales que están asociadas con la asociación libre. La asociación libre es cuando tu mente salta de un concepto a otro, no porque existe una conexión lógica clara entre ellos, sino porque existe algún tipo de similitud, de resonancia, de conexión poética. Por ejemplo, puedes estar pensando en una manzana y de repente tu mente salta a pensar en la luna. ¿Por qué? Quizás ambas son redondas, quizás ambas son rojas o plateadas, quizás en tu memoria personal hay un recuerdo donde comiste una manzana bajo la luz de la luna. La conexión no es lógica en el sentido tradicional, pero es real en el sentido de que existe una resonancia entre los dos conceptos. Durante la fase REM, tu cerebro está constantemente haciendo estos saltos asociativos, y cuando lo hace, está creando nuevas conexiones neuronales. Está fortaleciendo algunos caminos mientras debilita otros. Está reorganizando la arquitectura de tu mente. Y esta reorganización es exactamente lo que necesita suceder para que emerja la creatividad. Piensa en el pensamiento divergente, que es la capacidad de tu mente para explorar múltiples soluciones posibles a un problema, múltiples direcciones, múltiples enfoques. Durante el día, tu mente está optimizada para el pensamiento convergente, que es lo opuesto, tomar múltiples piezas de información y converger en una única respuesta correcta. Si alguien te pregunta cuánto es 2 más 2, tu mente convergente rápidamente llega a la única respuesta correcta: 4. Eso es excelente para las matemáticas, para las pruebas estandarizadas, para cualquier situación donde existe una respuesta correcta clara. Pero la creatividad no requiere convergencia, requiere divergencia, requiere la capacidad de explorar múltiples direcciones simultáneamente.
requiere la capacidad de ver que 2 más 2 podría ser 5 si cambias las reglas. Requiere la capacidad de ver que 2 más 2 podría ser una sinfonía, una pintura, una máquina voladora, si permites que tu mente haga conexiones no ortodoxas. Y aquí está el secreto. Durante la fase REM, tu cerebro está optimizado para el pensamiento divergente. Las redes neuronales están configuradas de tal manera que los saltos asociativos no solo son posibles, sino que son lo natural, lo esperado, lo que sucede de forma automática. Tu cerebro está literalmente diseñado para hacer conexiones divergentes durante la noche. Kekulé, el químico que descubrió la estructura del benceno en un sueño, estaba trabajando en un problema específico durante el día. Sabía que el benceno tenía una fórmula molecular específica, pero no podía entender cómo los átomos estaban organizados. Había probado múltiples configuraciones lógicas, pero ninguna funcionaba. Su mente convergente estaba atrapada. Pero cuando durmió, su mente divergente se activó, y en su sueño vio una serpiente que se mordía la cola. Ahora, no hay nada lógicamente conectado entre una serpiente y la estructura del benceno. Pero en el nivel asociativo, en el nivel donde los saltos poéticos son permitidos, existe una conexión profunda, un anillo, una forma cerrada, una estructura que se come a sí misma. Y cuando Kekulé despertó, esa imagen onírica le permitió ver que el benceno no era una cadena lineal como él había estado asumiendo, sino un anillo, una estructura cerrada donde los átomos estaban organizados en círculo. Este es el poder del pensamiento divergente durante la fase REM. No es menos válido que el pensamiento convergente. Es simplemente diferente, es complementario. Tu mente necesita ambos. Necesita la capacidad de converger en respuestas correctas cuando es apropiado, pero también necesita la capacidad de diverger, de explorar, de hacer conexiones salvajes cuando es necesario crear algo nuevo. Las redes neuronales que se activan durante la fase REM son como un telar mágico. Durante el día, el telar está configurado para tejer patrones específicos, patrones que ya conoces, patrones que son útiles y prácticos. Pero durante la noche, el telar se reconfigura. De repente puede tejer cualquier patrón imaginable. Puede combinar colores que nunca han sido combinados. Puede crear texturas que nunca han existido. Y de esa exploración aparentemente caótica, a menudo emerge algo hermoso, algo útil, algo que cambia la forma en que ves el mundo. El misterio del hipocampo en movimiento. En el corazón del sistema límbico de tu cerebro, profundamente enterrado bajo las capas de corteza que rodean la parte externa, existe una pequeña estructura que se parece a un caballito de mar. De hecho, eso es lo que significa su nombre. Hipocampo viene del griego hippos, caballo, y campos, monstruo marino. Esta estructura diminuta, del tamaño aproximado de tu dedo meñique, es uno de los actores más importantes en el drama de la creatividad durante el sueño. Durante el día, el hipocampo está ocupado recibiendo información. Está constantemente etiquetando nuevas experiencias, almacenándolas, organizándolas. Cuando aprendes algo nuevo, cuando experimentas algo, el hipocampo está ahí, tomando notas, decidiendo qué información es importante y qué información puede ser descartada. Es como el archivador del cerebro, el que mantiene todo organizado. Pero durante la fase REM, el hipocampo hace algo completamente diferente. Deja de ser un archivador pasivo y se convierte en un artista creativo. Comienza a reorganizar la información que ha estado almacenando. Toma fragmentos de memorias, fragmentos de experiencias, fragmentos de conocimiento y comienza a mezclarlos de nuevas formas. Es como si el archivador de repente decidiera que sus archivos podrían ser reorganizados de maneras completamente nuevas y comenzar a experimentar con diferentes configuraciones. Imagina que durante el día el hipocampo ha estado recibiendo información sobre diferentes cosas. Ha almacenado memorias de conversaciones que has tenido. Ha almacenado información sobre lugares que has visitado. Ha almacenado conocimiento técnico que has aprendido. Ha almacenado imágenes que has visto.
ha almacenado emociones que has sentido. Toda esta información está en los archivos del hipocampo, cuidadosamente etiquetada y almacenada. Pero durante la fase REM, el hipocampo comienza a hacer conexiones entre esos archivos de maneras que nunca habrían ocurrido si solo estuvieras usando lógica consciente. De repente, la memoria de una conversación que tuviste hace 6 meses se conecta con una imagen que viste hace 2 años, que se conecta con un concepto técnico que aprendiste hace un mes. El hipocampo está viendo patrones, está viendo similitudes, está viendo formas en las que la información puede ser reorganizada. Este proceso de reorganización de la memoria es lo que los neurocientíficos llaman consolidación de memoria. Pero durante la fase REM es una consolidación creativa. No es simplemente almacenar información de la manera en que fue recibida. Es transformar la información, reorganizarla, integrarla con otra información, crear nuevas conexiones. Visualiza una biblioteca enorme. Durante el día, la biblioteca está clasificando nuevos libros que llegan. Los archivadores están muy ocupados, etiquetando cada libro, colocándolo en el estante correcto, asegurándose de que todo esté en su lugar. Es un trabajo importante, pero es bastante mecánico. Pero durante la fase REM, es como si los archivadores de repente dejaran sus tareas normales y comenzaran a hacer conexiones entre los libros. De repente, alguien nota que un libro sobre la historia de la arquitectura contiene ideas que podrían ser combinadas con un libro sobre la biología marina. Alguien más nota que un libro sobre la música contiene patrones que son similares a patrones en un libro sobre la física. De repente, los archivadores no están simplemente clasificando libros, están creando nuevas conexiones, nuevas relaciones entre el conocimiento. Esta es la función del hipocampo durante la fase REM. Está tomando fragmentos de conocimiento que parecían no relacionados durante el día y está viendo cómo podrían estar conectados. Está integrando información nueva con información antigua de maneras que crean significado completamente nuevo. Lo extraordinario es que este proceso no sucede de manera caótica. Hay una lógica subyacente, aunque es una lógica diferente a la de vigilia. El hipocampo no está simplemente haciendo conexiones aleatorias. Está buscando patrones, está buscando similitudes subyacentes, está buscando formas en que la información puede ser reorganizada de manera que tenga sentido, que sea coherente, que sea útil. Los investigadores han descubierto que el hipocampo durante la fase REM está particularmente activo en hacer conexiones entre información que fue aprendida en diferentes momentos y en diferentes contextos. Es como si el hipocampo estuviera diciendo: sé que aprendiste esto hace una semana en una clase de biología, y sé que aprendiste esto hace un mes en una conversación casual, y sé que aprendiste esto hace un año en un libro que leíste. Pero ¿qué pasa si todos estos fragmentos de información están relacionados? ¿Qué pasa si juntos forman un patrón que es más grande que cualquiera de ellos por sí solo? Este es exactamente el tipo de conexión que un genio necesita para hacer un descubrimiento revolucionario. Necesita ver cómo la información que ha sido compartimentalizada en diferentes disciplinas, en diferentes contextos, en diferentes momentos de su vida, está en realidad conectada. Necesita ver el patrón más grande que une toda esa información fragmentada. Durante el día, el hipocampo está demasiado ocupado procesando nueva información para hacer este tipo de conexiones a largo plazo. Está enfocado en el presente inmediato, en lo que está sucediendo ahora. Pero durante la fase REM, el hipocampo se permite a sí mismo el lujo de la retrospectiva. Se permite a sí mismo el tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha aprendido, para reorganizarlo, para ver patrones que no eran visibles mientras estaba ocupado con la entrada constante de nueva información. Es similar a como un viajero que está constantemente en movimiento, visitando nuevos lugares cada día, no tiene tiempo para reflexionar sobre los patrones en los lugares que ha visitado. Pero cuando el viajero finalmente se detiene y revisa todas sus notas y fotografías, de repente comienza a ver patrones que no había notado mientras estaba en movimiento.
Comienza a ver conexiones entre los lugares, similitudes en la arquitectura, temas recurrentes en las culturas que visitó. El hipocampo durante la fase REM es como ese viajero que se detiene finalmente y reflexiona. Ahora, aquí está lo verdaderamente fascinante. El hipocampo no está solo en este proceso. Está trabajando en estrecha colaboración con otras partes del cerebro. Está trabajando con la corteza prefrontal, aunque de una manera completamente diferente a cómo trabaja durante el día. Está trabajando con el sistema límbico, que es donde residen las emociones. Está trabajando con el cerebelo, que es donde se almacenan las habilidades motoras y los patrones aprendidos. Es como una orquesta donde cada instrumento tiene un papel importante que jugar. Durante el día, el director, la corteza prefrontal, está dirigiendo la orquesta de manera muy controlada, asegurándose de que cada instrumento toque exactamente lo que se espera. Pero durante la fase REM, el director se va a dormir y los músicos comienzan a improvisar. No es caos, es jazz. Es improvisación coordinada donde cada instrumento respeta a los otros mientras explora nuevas posibilidades. El hipocampo es como el músico de jazz, que está constantemente buscando nuevas combinaciones de notas, nuevas formas de expresar ideas musicales. Está trabajando con los otros instrumentos, pero está constantemente explorando, constantemente empujando los límites de lo que es posible. Y cuando esto sucede, cuando el hipocampo está haciendo estas conexiones creativas durante la fase REM, algo extraordinario ocurre en el cerebro. Las conexiones que se crean durante esta fase tienden a ser más fuertes, más duraderas que las conexiones que se crean durante el día. Es como si el cerebro dijera: si esta conexión fue lo suficientemente importante para ser creada durante la fase REM, cuando todo está reorganizado, entonces debe ser realmente importante. Déjame fortalecerla, déjame hacerla más permanente. Este es el mecanismo por el cual los descubrimientos hechos durante los sueños tienden a ser tan duraderos. No son solo ideas pasajeras que desaparecen a la mañana siguiente. Son conexiones profundas, cambios fundamentales en la arquitectura de tu mente que persisten. ¿Sabes por qué Tesla necesitaba dormir para inventar Nikola Tesla? Fue uno de los inventores más prolíficos de la historia. Fue responsable de revolucionar la forma en que la energía eléctrica era generada, transmitida y utilizada. Fue el arquitecto del sistema de corriente alterna que ahora alimenta el mundo moderno. Inventó la bobina de Tesla, que es fundamental en la tecnología de radiofrecuencia. Hizo contribuciones revolucionarias a la radiología, a los rayos X, a la tecnología inalámbrica. Pero lo que es especialmente fascinante sobre Tesla no es solo lo que inventó, sino cómo inventó. Su proceso creativo estaba profundamente arraigado en sus sueños, en sus periodos de descanso, en su capacidad de permitir que su mente inconsciente procesara los problemas en los que estaba trabajando. Tesla era obsesivo con sus sueños, documentaba cada detalle, mantenía diarios donde escribía lo que había soñado, analizaba sus sueños buscando inspiración para sus inventos. Y no era simplemente que Tesla fuera un soñador romántico, era un ingeniero riguroso que entendía que sus sueños eran una parte integral de su proceso de trabajo. Sabía que la mayor parte de su mejor trabajo ocurría durante la noche, cuando su mente consciente podía finalmente descansar y permitir que su mente inconsciente explorara los problemas que lo obsesionaban durante el día. Hay un relato particularmente revelador sobre cómo Tesla inventó el motor de inducción. Había estado trabajando en el problema durante años. Entendía la teoría, entendía lo que necesitaba ser hecho, pero no podía visualizar cómo hacerlo realmente. No podía ver la configuración específica de los bobinados que permitiría que el motor funcionara. Su mente consciente estaba atrapada. Había explorado múltiples configuraciones, pero ninguna funcionaba. Su pensamiento estaba limitado por la lógica, por lo que ya sabía que era posible, por las restricciones de su pensamiento convergente. Pero una noche, mientras dormía, Tesla soñó. En su sueño, vio el motor funcionando. Lo vio con total claridad.
Vio exactamente cómo estaban configurados los bobinados. Vio exactamente cómo la corriente fluía a través de ellos. Vio el motor girando, funcionando perfectamente. Cuando despertó, la solución era clara. Fue a su taller y construyó el motor exactamente como lo había visto en su sueño. Funcionó perfectamente a la primera. ¿Qué sucedió aquí? ¿Fue magia? ¿Fue inspiración divina? No, fue neurociencia pura. Durante el día, el córtex prefrontal de Tesla estaba trabajando en el problema de manera lógica, lineal. Estaba evaluando cada posibilidad de manera cuidadosa, descartando aquellas que no funcionaban según los principios conocidos. Pero también estaba siendo limitado por esos principios conocidos. Estaba siendo limitado por lo que ya sabía que era posible. Pero durante la noche, cuando durmió, cuando entró en fase REM, su córtex prefrontal se relajó. Su hipocampo comenzó a reorganizar toda la información que Tesla había almacenado sobre electricidad, sobre magnetismo, sobre ingeniería. Comenzó a hacer conexiones entre diferentes áreas de conocimiento. Comenzó a explorar configuraciones que su mente consciente nunca habría considerado porque parecían violar los principios establecidos. Y de esa exploración emergió la solución. No era una solución que violaba los principios establecidos. Era una solución que operaba dentro de los principios, pero de una manera que su mente consciente nunca había considerado. Visualiza el proceso. Durante el día, Tesla alimentaba su mente con el problema. Pasaba horas pensando en la física del magnetismo, en cómo la corriente eléctrica crea campos magnéticos, en cómo los campos magnéticos podrían ser utilizados para crear movimiento rotatorio. Llevaba toda esa información a la cama con él. Su cerebro estaba literalmente saturado de datos relevantes al problema. Luego, durante la noche, cuando entraba en fase REM, su hipocampo tomaba toda esa información y la reorganizaba. Pero no la reorganizaba de manera aleatoria. La reorganizaba de manera que buscaba patrones, que buscaba conexiones, que buscaba formas en que todos esos fragmentos de información podrían estar relacionados. Y finalmente, después de noches de este procesamiento, la solución emergía. Este no era un proceso rápido. Tesla no tuvo un sueño y de repente supo cómo construir el motor. Fue un proceso que tomó semanas, meses incluso, de estar trabajando en el problema durante el día y permitiendo que su mente inconsciente lo procesara durante la noche. Fue una colaboración entre su mente consciente y su mente inconsciente. Una alimentaba a la otra. Pero aquí está lo verdaderamente importante. Tesla entendía que el sueño no era un lujo. No era algo que pudiera sacrificar en nombre de la productividad. Era una parte integral de su proceso creativo. Era donde ocurría la verdadera innovación. El trabajo durante el día era importante, pero era principalmente preparatorio. Era el trabajo de alimentar el problema a su mente. El verdadero trabajo creativo ocurría durante la noche. Esto es muy diferente de la forma en que la mayoría de las personas modernas piensan sobre el sueño. En el mundo moderno, el sueño es frecuentemente visto como un lujo, algo que puede ser sacrificado si es necesario. Hay una cultura de glorificación de la privación del sueño. La idea de que si trabajas lo suficientemente duro, si te sacrificas lo suficientemente, si renuncias al sueño, entonces lograrás más. Pero la neurociencia moderna confirma que Tesla estaba en lo correcto. El sueño no es un lujo, es una necesidad. Es donde ocurre la consolidación de memoria, es donde ocurre la creatividad, es donde tu cerebro procesa la información del día y crea nuevas conexiones. Sin sueño adecuado, tu capacidad de ser creativo se deteriora dramáticamente. De hecho, hay estudios que muestran que cuando las personas están privadas de sueño, su capacidad de hacer conexiones creativas disminuye significativamente. Su pensamiento divergente se reduce. Su capacidad de ver nuevas posibilidades se limita. Parecen quedar atrapadas en los mismos patrones de pensamiento una y otra vez. Es exactamente lo opuesto a lo que necesitan para ser innovadores. Tesla sabía esto intuitivamente.
Podría no haber conocido los detalles de la neurociencia, pero sabía por experiencia que su mejor trabajo ocurría cuando permitía que su mente descansara, cuando permitía que su cerebro procesara los problemas durante la noche. Y los resultados hablan por sí solos. Tesla fue uno de los inventores más prolíficos de su era, alguien cuyas innovaciones siguen siendo fundamentales para la tecnología moderna. La lección aquí es profunda. Si quieres ser creativo, si quieres resolver problemas complejos, si quieres innovar, entonces necesitas respetar el sueño. Necesitas permitir que tu cerebro haga el trabajo que fue diseñado para hacer durante la noche. Necesitas alimentar tu mente con el problema durante el día y luego permitir que tu mente inconsciente lo procese durante la noche. Es una danza entre la conciencia y la inconsciencia, entre el trabajo y el descanso, entre el esfuerzo y la relajación. Dalí y el umbral del sueño. La puerta abierta a Salvador. Dalí, el maestro del surrealismo, tenía un truco particular. Se sentaría en una silla con una llave en la mano. Dormiría brevemente, permitiendo que el sueño lo tomara. Pero cuando comenzaba a caer demasiado profundamente en el sueño, cuando estaba a punto de perder la conciencia completamente, la llave caería de su mano. El sonido de la llave golpeando el piso lo despertaría. En ese momento, en ese umbral exacto entre la vigilia y el sueño, Dalí estaría en un estado extraordinario. Su mente estaría medio dormida, medio despierta, y en ese estado podría acceder a las visiones de su mente onírica mientras mantenía lo suficiente de conciencia para analizarlas, para observarlas, para capturarlas. Luego correría hacia su lienzo y pintaría rápidamente lo que había visto. Pintaría imágenes que surgían de ese estado liminal, ese lugar entre mundos. Y las pinturas que creaba en estos momentos eran algunas de sus más famosas, algunas de sus más poderosas, algunas de sus más surrealistas. Elefantes con patas de jirafa, relojes derretidos, paisajes oníricos que parecían imposibles pero que tenían una lógica interna propia. ¿Por qué era tan efectivo este método? ¿Qué sucedía en el cerebro de Dalí cuando estaba en ese umbral entre la vigilia y el sueño? La respuesta está en un estado neurológico particular llamado hipnagógico, que es el estado que ocurre cuando estás cayendo en el sueño, y su opuesto, el estado hipnopómpico, que ocurre cuando estás despertando del sueño. Durante estos estados, algo extraordinario sucede en tu cerebro. No estás completamente despierto, pero tampoco estás completamente dormido. Tu córtex prefrontal, ese guardián de la lógica, no está completamente despierto, pero tampoco está completamente dormido. Está en una especie de estado crepuscular. Está lo suficientemente despierto para que puedas mantener algún nivel de conciencia, pero está lo suficientemente dormido para que las redes neuronales creativas puedan comenzar a activarse. Es como si estuvieras en la puerta de entrada a un reino diferente. Estás parado en el umbral con un pie dentro y otro fuera. Puedes ver ambos lados. Puedes ver el mundo de la lógica y el mundo de la imaginación simultáneamente. Puedes acceder a los procesos creativos que ocurren en la fase REM completa, pero con la suficiente conciencia para observarlos, para recordarlos, para capturarlos. Durante el estado hipnagógico, el cerebro comienza a generar lo que se llama alucinaciones hipnagógicas. Estas no son alucinaciones en el sentido patológico. No son síntomas de enfermedad mental. Son un aspecto completamente normal del funcionamiento del cerebro cuando está en este estado liminal. Son imágenes, sonidos, sensaciones que tu cerebro genera mientras está en el proceso de transición entre la vigilia y el sueño. Muchas personas experimentan esto. Quizás has experimentado esto tú mismo. Estás en la cama a punto de dormirte y de repente ves una imagen. Puede ser vívida, puede ser extraña, puede ser completamente fuera de contexto, pero luego, mientras te despiertas más, la imagen desaparece. Fue solo un destello de ese estado liminal. Dalí brillantemente aprendió a capturar esos destellos, aprendió a permanecer en ese estado el tiempo suficiente para acceder a las imágenes, y luego aprendió a despertarse antes de caer completamente en el sueño profundo.
En ese momento, cuando recién estaba despertando, su mente aún estaba parcialmente en ese estado liminal. Aún podía ver las imágenes, aún podía acceder a las visiones, pero estaba lo suficientemente despierto para correr hacia su lienzo y capturarlas. Ahora la pregunta interesante es, ¿por qué el estado hipnagógico es tan especialmente creativo? ¿Qué lo hace diferente a la vigilia normal o al sueño REM completo? La respuesta está en el balance particular de actividad neurológica. Durante la vigilia normal, tu corteza prefrontal está completamente activa. Está supervisando todo. Está evaluando. Está siendo crítica. Está diciendo eso no es una buena idea o eso nunca funcionará. Durante el sueño REM completo, el corteza prefrontal está completamente dormido. Las redes creativas están completamente activas. Pero entonces tienes otro problema. Estás completamente inconsciente. No puedes recordar lo que está sucediendo. Las imágenes desaparecen en la bruma del sueño. Pero en el estado hipnagógico hay un balance especial. El corteza prefrontal está lo suficientemente dormido para que las redes creativas puedan activarse, pero está lo suficientemente despierto para que mantengas conciencia. Las imágenes son vívidas, son accesibles, pero también son creativas, son imaginativas, son libres de las restricciones de la lógica consciente. Es el mejor de ambos mundos. Es donde ocurre la verdadera magia creativa. Y Dalí lo entendía profundamente. Había descubierto, quizás intuitivamente, quizás a través de experimentación constante, exactamente dónde se encontraba ese punto óptimo de creatividad, y lo explotaba de manera sistemática. Otros artistas y pensadores también han descubierto esto. Thomas Edison, otro inventor extraordinario, tenía un método similar. Se sentaría en una silla con bolas de acero en las manos. Mientras se adormecía, sus manos se relajarían, las bolas caerían, lo despertarían. Y en ese momento de despertar, mientras estaba en ese estado hipnopómpico, capturaba sus ideas más creativas. Lo fascinante es que la neurociencia moderna confirma que estos métodos funcionaban, que no eran simplemente trucos, que estaban basados en una comprensión intuitiva de cómo funciona realmente el cerebro creativo, que el estado hipnagógico es realmente especialmente conducente a la creatividad. Hay investigaciones que muestran que durante el estado hipnagógico hay una conectividad particular entre diferentes redes neuronales que normalmente no se comunican directamente. Hay una integración de las funciones que normalmente están separadas. Hay una fluidez que permite que los saltos asociativos ocurran más fácilmente. Hay una libertad que permite que las restricciones lógicas se relajen sin perder completamente la conciencia. Dalí no solo era un artista, era un explorador del territorio entre la vigilia y el sueño. Era alguien que entendía que la creatividad no ocurría simplemente en uno u otro estado, ocurría en el espacio entre los dos, en el umbral, en la puerta, en el lugar donde los dos mundos se encuentran. La química secreta, neurotransmisores en la noche. Si el sueño es una sinfonía, entonces los neurotransmisores son los músicos. Son las sustancias químicas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Son los mensajeros que permiten que las señales eléctricas se traduzcan en acciones, en pensamientos, en creatividad. Y durante la noche, durante la fase REM, la composición de estos músicos cambia dramáticamente. Se retiran algunos músicos, otros músicos se acercan al escenario, y el resultado es una sinfonía completamente diferente. Durante el día, cuando estás despierto, hay un neurotransmisor particular que es dominante, la norepinefrina. La norepinefrina es lo que te mantiene alerta, es lo que te mantiene enfocado, es lo que te permite concentrarte en una tarea, es lo que te permite resistir distracciones. La norepinefrina es el guardián de la atención. Cuando los niveles de norepinefrina son altos, tu mente está enfocada, está dirigida, está lista para actuar. Estás en modo de supervivencia, en modo de acción, en modo de resolución de problemas lógicos. Pero cuando entras en fase REM, cuando comienzas a soñar, los niveles de norepinefrina caen dramáticamente.
caen casi a cero. Es como si alguien apagara un interruptor. Y cuando esto sucede, sin la norepinefrina para mantener tu atención enfocada, tu mente comienza a vagar, comienza a hacer asociaciones, comienza a explorar. Sin la norepinefrina para mantener tu mente en la tarea actual, tu mente puede saltar de un concepto a otro, de una memoria a otra, de una idea a otra. Al mismo tiempo que cae la norepinefrina, sube la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la imaginación, de la exploración, de la novedad. Durante el día los niveles de acetilcolina son relativamente bajos, pero durante la fase REM los niveles de acetilcolina se disparan. Es como si alguien encendiera un interruptor diferente, y cuando este interruptor está encendido, tu mente se abre, se vuelve receptiva, se vuelve exploratoria. Imagina que tu mente es una ciudad. Durante el día, la norepinefrina es como un policía que está en cada esquina, dirigiendo el tráfico, asegurándose de que todos sigan las reglas, asegurándose de que todos se muevan en las direcciones correctas. El tráfico fluye de manera ordenada. Todos saben a dónde van. Todos saben qué hacer. Pero durante la fase REM, ese policía se va, se retira, y sin su supervisión el tráfico cambia. Las calles se abren para la exploración. Las personas comienzan a ir en direcciones nuevas, comienzan a descubrir rutas que nunca habían conocido, comienzan a encontrar lugares nuevos. La acetilcolina es como un explorador que sale a la calle y dice, ¿qué sucede si vamos por aquí? ¿Qué hay en esa dirección que nunca hemos explorado? ¿Qué sucede si combinamos esta calle con aquella calle? ¿Qué sucede si creamos una ruta completamente nueva? Sin la norepinefrina para mantenerlo en línea, el explorador puede hacer exactamente eso. Pero no son solo la norepinefrina y la acetilcolina. Hay otros neurotransmisores involucrados. La serotonina, que durante el día ayuda a regular el estado de ánimo y el enfoque, cae durante la fase REM. La dopamina, que está involucrada en la recompensa y la motivación, también cambia sus niveles. Es como si durante el día estos neurotransmisores estuvieran configurados para mantener tu mente en un estado particular, un estado de alerta, de enfoque, de seguimiento de reglas. Pero durante la noche se reconfigura todo. Es como si alguien apagara una máquina y encendiera una completamente diferente. El resultado de todos estos cambios químicos es que tu cerebro literalmente funciona de manera diferente. No es solo que estés pensando diferente, es que tu cerebro está operando bajo un conjunto completamente diferente de reglas químicas. Las conexiones que tu cerebro puede hacer durante la fase REM son literalmente diferentes a las conexiones que puede hacer durante la vigilia, porque la química del cerebro es diferente. Esto es importante de entender, porque significa que la creatividad durante el sueño no es simplemente una cuestión de permanecer consciente de tus sueños o de tener la actitud correcta. Es una cuestión de química. Tu cerebro necesita que la norepinefrina disminuya, necesita que la acetilcolina aumente, necesita estos cambios químicos para que la creatividad pueda ocurrir. Y esto tiene implicaciones profundas. Significa que si interferes con el sueño, si interferes con la fase REM, si interferes con los cambios químicos que necesitan ocurrir durante la noche, entonces estás saboteando tu propia creatividad. Si tomas sustancias que mantienen los niveles de norepinefrina altos durante la noche, como cafeína, entonces estás interfiriendo con el proceso. Si tomas sustancias que alteran la química del sueño, entonces estás interfiriendo. Si no duermes lo suficiente para permitir que ocurran estos cambios químicos, entonces estás interfiriendo. Lo que los genios como Tesla y Dalí entendían, aunque quizás no en estos términos exactos, era que necesitaban permitir que su química cerebral se reequilibrara durante la noche. Necesitaban permitir que la norepinefrina cayera. Necesitaban permitir que la acetilcolina subiera. Necesitaban permitir que estos cambios químicos ocurrieran sin interferencia, sin interrupciones, sin sustancias que alteraran el proceso natural. Y cuando lo hacían, cuando permitían que la química de su cerebro se transformara durante la noche, entonces podían acceder a la creatividad que esa química hacía posible.
Podían hacer conexiones que sus mentes conscientes nunca podrían haber hecho. Podían ver soluciones que la lógica nunca habría encontrado. Kekulé y la serpiente que se muerde la cola. En 1865, August Kekulé, un químico alemán, estaba trabajando en uno de los problemas más desafiantes de la química de su época. Necesitaba entender la estructura del benceno. Sabía que el benceno tenía una fórmula molecular específica, C6H6. Sabía que contenía 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, pero no podía entender cómo estaban organizados. Había probado múltiples estructuras, había intentado diferentes configuraciones, pero nada parecía funcionar. La estructura que sugería no era consistente con el comportamiento químico que observaba en el benceno. La noche antes de su descubrimiento, Kekulé estaba en un autobús en Londres. Estaba cansado. Había estado trabajando en este problema durante años. Su mente consciente estaba agotada. Pero entonces, en ese estado entre la vigilia y el sueño, mientras el autobús se balanceaba bajo sus pies, Kekulé tuvo una visión. Vio una serpiente que se mordía la cola. La serpiente estaba dando vueltas, formando un círculo, mordiéndose la cola. Era una imagen visceral, vívida, imposible de ignorar. Y cuando Kekulé despertó completamente, cuando salió del estado hipnagógico donde estaba, la imagen de la serpiente seguía en su mente. Y de repente todo tuvo sentido. La estructura del benceno no era una cadena lineal. Era un anillo. Los 6 átomos de carbono estaban organizados en un círculo, cada uno conectado al siguiente, formando una estructura cerrada. Un anillo, como una serpiente que se muerde la cola. Cuando Kekulé regresó a su laboratorio, construyó modelos de la estructura de anillo del benceno. Hizo predicciones basadas en esta estructura. Realizó experimentos y todo funcionó. La estructura de anillo explicaba perfectamente el comportamiento químico del benceno. El descubrimiento revolucionó la química, abrió nuevas áreas de investigación, permitió la síntesis de nuevas moléculas, permitió el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos materiales, nuevas tecnologías. Pero lo fascinante es exactamente cómo Kekulé llegó a este descubrimiento. No fue mediante la lógica pura, no fue mediante el análisis sistemático, fue mediante un sueño, fue mediante una imagen onírica, fue mediante el acceso a un modo de pensamiento completamente diferente al pensamiento lógico que había estado utilizando durante el día. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué esa imagen específica? La respuesta está en cómo funciona el cerebro durante el estado hipnagógico y durante los sueños. El cerebro durante estos estados no piensa en palabras, no piensa en fórmulas, piensa en imágenes, en símbolos, en metáforas. El cerebro onírico es un poeta, no un matemático. Kekulé había estado alimentando su mente con el problema durante el día. Había estado pensando en cómo los átomos podrían estar conectados. Había estado visualizando diferentes estructuras. Toda esa información estaba en su cerebro, pero su mente consciente estaba atrapada en patrones lineales. Estaba asumiendo que una cadena de átomos debería ser lineal porque así es como normalmente pensamos en las cadenas. Pero cuando Kekulé entró en el estado hipnagógico, su cerebro pudo explorar otras posibilidades y encontró una imagen que capturaba una verdad profunda, un anillo, una estructura cerrada, una forma que se come a sí misma, pero que permanece completa. Y cuando Kekulé despertó, esa imagen se tradujo en una estructura química específica. La imagen poética se convirtió en una realidad científica. Esto es lo extraordinario sobre cómo funciona la creatividad durante el sueño. El cerebro onírico no está limitado por las estructuras del lenguaje, no está limitado por los símbolos que usamos para describir la realidad. Puede explorar posibilidades de una manera que es puramente simbólica, puramente metafórica, y a menudo esas metáforas contienen verdades profundas que el pensamiento lógico no podría haber descubierto. Imagina que tu mente consciente es un abogado que presenta argumentos, presenta evidencia, construye casos lógicos, pero tu mente onírica es un poeta. El poeta no presenta argumentos,
El poeta presenta imágenes, símbolos, metáforas. El poeta dice, imagina una serpiente que se muerde la cola. No es un argumento, no es una prueba, pero contiene una verdad que un argumento lógico podría nunca haber capturado. El descubrimiento de Kekulé es un testimonio del poder de permitir que tu mente acceda a este modo poético de pensamiento. Es un testimonio del poder del sueño como herramienta creativa. Es un testimonio de que los grandes descubrimientos científicos no siempre vienen de la lógica pura. A menudo vienen de la integración de la lógica con la imaginación, de la integración de la razón con la poesía. Y lo más importante es que Kekulé no fue una excepción. Fue simplemente alguien que tuvo la suerte de recordar su sueño, de capturar la imagen, de permitir que esa imagen lo guiara hacia una verdad científica. Pero el proceso que experimentó Kekulé es el mismo proceso que todos experimentamos cada noche. Todos tenemos acceso a este modo de pensamiento poético durante el sueño. Todos tenemos la capacidad de acceder a estos símbolos, a estas imágenes, a estas metáforas que contienen verdades profundas. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos permitiendo que nuestros sueños nos guíen? ¿O estamos ignorándolos, permitiendo que se desvanezcan en la bruma de la mañana? El costo del insomnio, cuando la creatividad se apaga. Si el sueño es el amigo de la creatividad, entonces la privación de sueño es su enemigo, y es un enemigo implacable. Cuando no duermes lo suficiente, cuando no permites que ocurra la fase REM, cuando interferes con los procesos que necesitan ocurrir durante la noche, entonces estás saboteando activamente tu propia capacidad creativa. Los investigadores han hecho estudios extensos sobre los efectos de la privación de sueño, y los resultados son claros, son consistentes, son preocupantes. Cuando las personas son privadas de sueño, su capacidad de hacer conexiones creativas disminuye dramáticamente. Su pensamiento divergente se reduce. Su capacidad de ver nuevas posibilidades se limita. Parecen quedar atrapadas en los mismos patrones de pensamiento una y otra vez. Pero no es solo la creatividad la que sufre. Otros aspectos del funcionamiento cognitivo también se deterioran. La memoria se ve afectada. La capacidad de aprender cosas nuevas se reduce. La capacidad de resolver problemas se limita. Es como si la privación de sueño redujera la capacidad general del cerebro de funcionar en su mejor capacidad. Imagina que tu cerebro es una computadora. Durante el día la computadora está funcionando, está procesando información, está ejecutando programas, pero la computadora también está generando calor, está usando energía. Las diferentes partes están rozándose entre sí. Hay fricción, hay desgaste. Cuando la computadora finalmente se apaga por la noche, sucede algo importante. El sistema se enfría, se reorganiza, se limpia, se prepara para otro día de trabajo. Pero si no permites que la computadora se apague, si la mantienes funcionando día y noche, entonces algo sucede. El calor se acumula, la fricción aumenta, el desgaste se acelera y finalmente la computadora comienza a funcionar más lentamente. Comienza a cometer errores, comienza a fallar. Lo mismo sucede con tu cerebro cuando estás privado de sueño. El calor se acumula, la fricción aumenta, el desgarre se acelera y tu cerebro comienza a funcionar de manera menos efectiva. Pero hay algo específico que sucede durante la privación de sueño que es particularmente relevante para la creatividad. Cuando no estás durmiendo lo suficiente, no estás permitiendo que ocurra la reorganización neuronal que necesita ocurrir durante el sueño REM. Las redes neuronales que deberían estar haciendo nuevas conexiones, que deberían estar explorando nuevas posibilidades, que deberían estar reorganizándose de nuevas formas, simplemente no pueden hacerlo. En su lugar, tu cerebro queda atrapado en los patrones que ya ha establecido. Sigue los mismos caminos neuronales una y otra vez. Hace las mismas conexiones una y otra vez. Es como si el telar nocturno que mencionamos antes nunca tuviera la oportunidad de reconfigurarse. Sigue tejiendo los mismos patrones una y otra vez, sin poder crear nada nuevo.
Hay un término que los investigadores usan para describir esto: perseveración. Es cuando tu mente queda atrapada en un patrón de pensamiento particular y no puede escapar de ese patrón. Es cuando intentas resolver un problema, pero tu mente sigue volviendo a la misma solución que no funciona, sin poder explorar otras posibilidades. La perseveración es lo opuesto a la creatividad. Es la muerte de la innovación. Y la privación de sueño aumenta dramáticamente la perseveración. Aumenta la probabilidad de que tu mente quede atrapada en patrones de pensamiento fijos. Reduce tu capacidad de escapar de esos patrones y explorar nuevas posibilidades. Además, la privación de sueño afecta la dopamina, el neurotransmisor que está involucrado en la recompensa y la motivación. Cuando estás privado de sueño, los niveles de dopamina se reducen. Esto significa que las cosas que normalmente serían motivantes, que normalmente te impulsarían a explorar y crear, pierden su poder motivador. Simplemente no tienes la energía, no tienes la motivación, no tienes el impulso para ser creativo. Es un ciclo vicioso. La privación de sueño reduce tu creatividad. Cuando tu creatividad se reduce, es menos probable que hagas descubrimientos emocionantes, que tengas ideas nuevas, que sientas esa sensación de flow y logro que viene con la creatividad. Y cuando no estás experimentando eso, es más fácil caer en la depresión, en la apatía, en la desmotivación. Y eso hace que sea aún menos probable que duermas bien, que permitas que ocurra la creatividad. Hay personas que glorifican la privación de sueño. Hablan de trabajar duro, de sacrificarse, de renunciar al sueño en nombre de la productividad. Pero la neurociencia moderna muestra claramente que esto es un error, que la privación de sueño no aumenta la productividad, de hecho, la reduce, que la privación de sueño no aumenta la creatividad, de hecho, la reduce. Los estudios muestran que las personas que duermen bien son más productivas, son más creativas, son más innovadoras que las personas que están privadas de sueño. Las personas que respetan el sueño, que permiten que ocurra la fase REM, que permiten que su cerebro se reorganice durante la noche, son las que hacen los descubrimientos más importantes, que tienen las ideas más innovadoras, que logran los mayores éxitos. Entonces, si quieres ser creativo, si quieres innovar, si quieres resolver problemas complejos, entonces necesitas dormir. Necesitas permitir que ocurra la fase REM. Necesitas permitir que tu cerebro se reorganice durante la noche. Necesitas respetar el sueño como lo que realmente es, una parte integral de tu proceso creativo, no un lujo que puede ser sacrificado. La paradoja del sueño profundo y la innovación. Ahora hemos hablado mucho sobre la fase REM, sobre cómo los sueños vívidos que ocurren durante la fase REM son conducentes a la creatividad. Pero aquí hay una paradoja interesante, algo que no es inmediatamente obvio. La creatividad no ocurre solo durante la fase REM, también ocurre durante el sueño profundo, durante las fases de sueño en REM que preceden a la fase REM. Y en realidad, el sueño profundo podría ser aún más importante para ciertos tipos de creatividad que la fase REM misma. Para entender esto, necesitamos entender cómo funciona un ciclo de sueño completo. Cuando te vas a dormir, tu cerebro no entra inmediatamente en fase REM. En su lugar, pasa a través de una serie de fases. Primero entra en lo que se llama sueño ligero, donde tu cerebro está comenzando a desacelerarse, pero aún está relativamente cerca de la vigilia. Luego entra en sueño más profundo, donde la actividad del cerebro se ralentiza significativamente. Las ondas cerebrales se vuelven más lentas, más sincronizadas. Finalmente, después de 30 a 40 minutos, emerge el sueño profundo, donde las ondas cerebrales son muy lentas y muy sincronizadas. Durante el sueño profundo, algo extraordinario sucede en el cerebro. Es durante esta fase que ocurre la consolidación de memoria. Es durante esta fase que la información que fue adquirida durante el día se integra en la memoria a largo plazo. Es durante esta fase que se fortalecen las conexiones neuronales importantes y se debilitan las menos importantes. Es durante esta fase que el cerebro está haciendo un tipo particular de reorganización. Luego,
Después de 30 a 60 minutos de sueño profundo, tu cerebro emerge de esta fase profunda y entra en la fase REM. Durante la fase REM es cuando ocurren los sueños vívidos, cuando ocurren esos saltos asociativos creativos que hemos estado discutiendo. Pero es importante notar que la fase REM no sucede en aislamiento. Sucede después del sueño profundo. Sucede después de que ha ocurrido la consolidación de memoria. Sucede después de que el cerebro ha tenido la oportunidad de integrar la información del día. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que el sueño profundo, aunque es menos dramático que el sueño REM, aunque no contiene los sueños vívidos y coloridos que generalmente asociamos con el sueño, es en realidad fundamental para la creatividad. Sin el sueño profundo, el sueño REM es mucho menos efectivo. Aquí está por qué. Durante el sueño profundo, el cerebro está haciendo el trabajo de consolidación, de integración, de organización. Está tomando los fragmentos de información que fueron adquiridos durante el día y los está tejiendo en la tela de lo que ya sabes. Está conectando la nueva información con la información antigua. Está creando una base sólida. Luego, cuando el cerebro emerge del sueño profundo e entra en la fase REM, tiene una base sólida sobre la cual construir. Las redes neuronales están organizadas. La información está integrada. Y entonces, durante la fase REM, el cerebro puede explorar las nuevas conexiones que se han creado. Puede explorar las formas en que la nueva información se conecta con la información antigua. Puede hacer los saltos asociativos creativos que generan nuevas ideas. Pero si el sueño profundo no ha ocurrido adecuadamente, si el cerebro no ha tenido la oportunidad de consolidar la información, de integrarla, de organizarla, entonces cuando llega la fase REM, no hay una base sólida sobre la cual construir. El cerebro no tiene una arquitectura clara, no tiene conexiones claras entre la nueva información y la información antigua. Y entonces, aunque la fase REM ocurra, aunque haya saltos asociativos, esos saltos no son tan productivos. No conducen a nuevas ideas tan significativas, así que la realidad es que tanto el sueño profundo como el sueño REM son importantes para la creatividad. Son complementarios, se necesitan mutuamente. Necesitas el sueño profundo para construir la base. Necesitas la fase REM para explorar las posibilidades que esa base permite. Y esto tiene implicaciones importantes para cómo deberías estructurar tu sueño si quieres optimizar tu creatividad. No es suficiente solo dormir. Necesitas dormir de una manera que permita que ambas fases ocurran adecuadamente. Necesitas permitir que ocurra el sueño profundo. Necesitas permitir que ocurra la fase REM. Necesitas permitir que tu cerebro pase a través de ciclos completos de sueño. Cada ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos. Durante los primeros 30 o 40 minutos, el cerebro pasa a través de las fases de sueño ligero y luego entra en sueño profundo. Durante los últimos 50 o 60 minutos, el cerebro emerge del sueño profundo y entra en la fase REM. Una noche típica contiene 4 a 6 ciclos de sueño completos. Eso significa que una noche típica contiene 4 a 6 periodos de sueño profundo y 4 a 6 periodos de fase REM. Ambos son importantes, ambos están contribuyendo a tu creatividad. Pero aquí está lo interesante. La proporción de sueño profundo y fase REM cambia durante la noche. Durante los primeros ciclos de sueño, el sueño profundo es más predominante. Durante los últimos ciclos de sueño, la fase REM es más predominante. Entonces, si duermes solo 5 horas, podrías obtener suficiente sueño profundo, pero te estarías perdiendo los últimos ciclos de sueño, que contienen la mayor cantidad de fase REM. Y si duermes solo 3 horas, te estarías perdiendo tanto el sueño profundo como la fase REM. Esto es por qué es tan importante dormir lo suficiente. No es solo que necesites una cierta cantidad total de sueño. Necesitas dormir lo suficiente para permitir que ocurran múltiples ciclos de sueño completos. Necesitas permitir que tu cerebro pase a través de la secuencia completa de sueño profundo y fase REM varias veces durante la noche. Solo entonces
estará tu cerebro completamente optimizado para la creatividad. Sueños lúcidos, cuando el genio despierta dentro del sueño. Hay un estado particular del sueño que es especialmente fascinante desde la perspectiva de la creatividad, el sueño lúcido. En un sueño lúcido estás dormido, estás soñando, pero al mismo tiempo eres consciente de que estás soñando. Tienes conciencia de ti mismo, tienes agencia. Puedes hacer cosas en el sueño, puedes explorar el sueño, puedes incluso dirigir el sueño en direcciones particulares. Los sueños lúcidos son especiales porque combinan lo mejor de ambos mundos. Combinan la libertad creativa del sueño con la conciencia de la vigilia. Combinan la capacidad de explorar posibilidades ilimitadas con la capacidad de recordar lo que has explorado. Combinan la actividad cerebral creativa del sueño REM con suficiente conciencia para que puedas observar lo que está sucediendo, para que puedas recordarlo, para que puedas capturarlo. En un sueño lúcido, tu cerebro está en un estado muy particular. Está experimentando la actividad neurológica de la fase REM, lo que significa que está experimentando los cambios químicos que permiten la creatividad. Pero al mismo tiempo, hay actividad en el córtex prefrontal que normalmente está dormida durante la fase REM. Hay suficiente actividad en el córtex prefrontal para que tengas conciencia, para que puedas pensar reflexivamente, para que puedas tomar decisiones. Pero no hay suficiente actividad para que el córtex prefrontal te reprima, para que te critique, para que te diga que algo es imposible. Así que en un sueño lúcido puedes hacer cosas que serían imposibles en la vigilia. Puedes volar, puedes transformarte, puedes crear arte, puedes resolver problemas, puedes explorar posibilidades. Y todo esto sucede con la libertad creativa del sueño, pero con la conciencia y la agencia de la vigilia. Algunos investigadores han argumentado que los sueños lúcidos podrían ser una herramienta extraordinaria para la creatividad. Si pudieras acceder regularmente a los sueños lúcidos, si pudieras aprender a dirigir tus sueños hacia problemas específicos sobre los que estés trabajando, entonces podrías tener acceso a un estado creativo extraordinario. Podrías presentar un problema a tu mente mientras estás en un sueño lúcido y luego podrías explorar posibilidades, podrías hacer conexiones, podrías ver soluciones, todo mientras mantienes la conciencia de que estás soñando. Hay técnicas para entrenar los sueños lúcidos. Una técnica es la prueba de realidad. Durante el día, periódicamente haces pruebas para ver si estás soñando. Por ejemplo, intentas ver si puedes poner tu dedo a través de tu palma. En la vigilia, no puedes. En un sueño, a menudo puedes. Otra técnica es la intención establecida. Antes de dormir, te repites que vas a tener un sueño lúcido, que vas a ser consciente de que estás soñando. Otra técnica es el despertar posterior al sueño. Duermes normalmente durante algunas horas, luego te despiertas, permaneces despierto durante 30 minutos o una hora y luego vuelves a dormir. Cuando vuelves a dormir, es más probable que tengas un sueño lúcido, pero aquí está lo interesante. Los sueños lúcidos no son para todos. Algunas personas los experimentan naturalmente. Otras tienen más dificultad para acceder a ellos. Algunas personas no pueden acceder a ellos en absoluto. Y hay un equilibrio delicado. Si estás demasiado consciente, si el córtex prefrontal está demasiado activo, entonces pierdes los beneficios creativos del sueño. El sueño se vuelve demasiado similar a la vigilia, pero si no estás lo suficientemente consciente, si el córtex prefrontal no está lo suficientemente activo, entonces tienes un sueño normal, pero no tienes la capacidad de dirigir el sueño, de trabajar con él de manera intencional. El estado óptimo es un balance delicado. Es un estado donde estás lo suficientemente consciente para saber que estás soñando, para tener cierta agencia, para poder explorar de manera intencional. Pero también estás lo suficientemente inmerso en el sueño para que las redes creativas puedan estar completamente activas, para que puedas hacer conexiones salvajes, para que puedas explorar posibilidades que serían impensables en la vigilia. Cuando logras ese balance,
Los sueños lúcidos pueden ser extraordinarios, pueden ser una herramienta de creatividad que es tan poderosa como cualquier otra cosa. Pueden permitirte explorar problemas de maneras que simplemente no son posibles en la vigilia. Pueden permitirte hacer conexiones que tu mente consciente nunca habría hecho. Pueden permitirte experimentar soluciones antes de intentarlas en la vigilia. Pero los sueños lúcidos no son una panacea, no son la solución para todos. Algunos genios nunca han experimentado un sueño lúcido consciente y aún así han sido extraordinariamente creativos. Algunos genios experimentan sueños lúcidos regularmente, pero eso no es la fuente principal de su creatividad. Los sueños lúcidos son una herramienta potencial, pero no es la única herramienta, no es la herramienta más importante. Lo más importante sigue siendo el sueño mismo. Sigue siendo permitir que tu cerebro pase a través de ciclos de sueño completos. Sigue siendo permitir que ocurra la fase REM. Sigue siendo permitir que tu cerebro se reorganice durante la noche. Los sueños lúcidos son una adición potencial a eso, no un reemplazo. Optimizar el sueño, la arquitectura de la noche creativa. Ahora que entendemos la ciencia del sueño y la creatividad, la pregunta natural es, ¿cómo puedo optimizar mi propio sueño para maximizar mi creatividad? ¿Hay cosas específicas que puedo hacer para asegurar que mi cerebro esté en el mejor estado posible para la creatividad durante la noche? La respuesta es sí, hay cosas que puedes hacer, pero es importante entender que la optimización del sueño no es una fórmula única que funciona para todos. Cada persona es diferente. Cada persona tiene un ritmo circadiano ligeramente diferente. Cada persona tiene necesidades de sueño ligeramente diferentes. Entonces, lo que es óptimo para una persona podría no ser óptimo para otra. Lo que es importante es entender los principios subyacentes y luego experimentar para encontrar lo que funciona mejor para ti. El primer principio es la consistencia. Tu cerebro prospera con la rutina. Prospera cuando va a dormir a la misma hora cada noche y se despierta a la misma hora cada mañana. Cuando tu horario de sueño es consistente, tu cuerpo comienza a anticipar el sueño. Tu temperatura corporal comienza a caer a la hora correcta. Tu melatonina comienza a aumentar a la hora correcta. Tu cerebro entra en un ritmo predecible. Y cuando tu cerebro está en un ritmo predecible, el sueño es más profundo, es más reparador, es más conducente a la creatividad. Ahora, hay un equilibrio aquí. No necesitas ser obsesivo sobre esto. No necesitas dormir exactamente a la misma hora cada noche hasta el minuto. Pero si puedes mantener un horario de sueño relativamente consistente, si puedes ir a dormir dentro de una ventana de 1 o 2 horas cada noche, si puedes despertarte dentro de una ventana de 1 o 2 horas cada mañana, entonces tu cerebro se beneficiará. El segundo principio es la duración. Necesitas dormir lo suficiente. Para la mayoría de los adultos, eso significa 7 a 9 horas de sueño. Algunos adultos necesitan menos, algunos necesitan más, pero 7 a 9 horas es un rango bueno para la mayoría. Cuando duermes lo suficiente, permites que tu cerebro pase a través de múltiples ciclos de sueño completos. Permites que ocurra tanto el sueño profundo como la fase REM. Permites que tu cerebro se reorganice completamente. Ahora, la cantidad de sueño que necesitas también puede depender de la cantidad de actividad creativa que estás haciendo durante el día. Si estás trabajando en problemas creativos complejos durante el día, si estás alimentando tu mente con información nueva, entonces tu cerebro necesita más tiempo durante la noche para procesar esa información, para reorganizarla, para hacer nuevas conexiones. Así que podrías necesitar dormir más que el promedio. El tercer principio es el ambiente. Tu entorno de sueño tiene un impacto significativo en la calidad de tu sueño. Tu habitación debería ser oscura. La luz interfiere con la producción de melatonina. Debería ser silenciosa. El ruido interfiere con el sueño profundo. Debería ser fresca. Una temperatura más fresca promueve el sueño más profundo. Debería ser cómoda. Una cama cómoda, almohadas cómodas, ropa de cama cómoda,
Todo esto contribuye a un sueño mejor. Además, es importante minimizar las distracciones. Esto significa mantener los dispositivos electrónicos fuera de la habitación, o al menos mantenerlos silenciados y fuera de tu vista. La luz azul de los dispositivos electrónicos puede interferir con la melatonina. El sonido de las notificaciones puede despertarte. La tentación de verificar tu teléfono puede mantener tu mente activa cuando debería estar relajándose. El cuarto principio es la luz. La luz tiene un impacto profundo en tu ritmo circadiano. Tu cerebro usa la luz para determinar qué hora es. Cuando ves luz azul brillante por la mañana, tu cerebro dice, es hora de despertar. Cuando ves poca luz por la noche, tu cerebro dice, es hora de dormir. Entonces, es importante exponer tu cerebro a la luz brillante durante el día, especialmente por la mañana. Y es importante minimizar la exposición a la luz brillante por la noche, especialmente la luz azul. Esto significa que deberías pasar tiempo al aire libre durante el día, especialmente por la mañana. Debería evitar la luz azul brillante por la noche. Deberías apagar los dispositivos electrónicos una hora antes de dormir. O, si necesitas usar dispositivos electrónicos por la noche, deberías usar gafas que bloqueen la luz azul. O deberías configurar tus dispositivos para emitir luz más cálida por la noche. El quinto principio es la cafeína. La cafeína es un antagonista de la adenosina. La adenosina es una sustancia que se acumula en tu cerebro durante el día y que te hace sentir cansado. Cuando tomas cafeína, bloqueas los receptores de adenosina, lo que hace que te sientas más alerta. Pero la cafeína tiene una vida media larga. Esto significa que si tomas cafeína por la tarde, todavía hay una cantidad significativa en tu sistema cuando vas a dormir por la noche. Entonces, es importante limitar la cafeína. Deberías evitar la cafeína después de las 2 de la tarde. Si necesitas una bebida con cafeína después de eso, deberías usar descafeinado. Y deberías limitar la cantidad total de cafeína que consumes durante el día. Si consumes demasiada cafeína, incluso si dejas de consumirla por la tarde, aún podrías tener suficiente en tu sistema por la noche para interferir con tu sueño. El sexto principio es el ejercicio. El ejercicio tiene un impacto profundo en la calidad del sueño. Las personas que hacen ejercicio regularmente duermen mejor que las personas que no hacen ejercicio. El ejercicio promueve el sueño profundo, pero es importante hacer ejercicio en el momento correcto. El ejercicio por la mañana o a principios de la tarde promueve el sueño nocturno, pero el ejercicio por la noche, especialmente el ejercicio intenso, puede interferir con el sueño. El ejercicio aumenta la temperatura corporal y la adrenalina, ambas cosas que interfieren con el sueño. Entonces, deberías intentar terminar tu ejercicio al menos 3 a 4 horas antes de irte a dormir. El diario de sueños, capturando lo efímero. Uno de los mayores desafíos con los sueños es que se desvanecen. Te despiertas con un vago recuerdo de haber soñado algo, pero los detalles se evaporan como el rocío de la mañana. Pasados unos minutos, el sueño se ha ido completamente. Es como si tu mente consciente no pudiera retener lo que tu mente inconsciente experimentó. Pero hay una técnica simple que puede ayudarte a retener tus sueños, a capturar lo efímero, a preservar los mensajes que tu mente onírica está tratando de comunicar. Mantener un diario de sueños. La idea es simple. Cuando te despiertas, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de verificar tu teléfono, antes de levantarte de la cama, escribes lo que recuerdas de tu sueño. Escribes los detalles, escribes las emociones, escribes las imágenes, escribes lo que sea que recuerdes, por vago o fragmentado que sea. Al principio podrías recordar muy poco. Podrías escribir: tuve un sueño sobre estar en una casa. Había muchas puertas. No recuerdo más. Pero está bien. Lo importante es escribir algo. Porque el acto de escribir, el acto de capturar lo efímero en palabras, comienza a cambiar la forma en que tu cerebro procesa tus sueños. Lo que sucede es fascinante. Cuando comienzas a escribir tus sueños,
Tu cerebro comienza a prestar más atención a tus sueños, comienza a valorar tus sueños, comienza a decir, espera, estos sueños son importantes, alguien está escribiéndolos, alguien los está capturando, alguien los está valorando. Y cuando tu cerebro comienza a valorar tus sueños, comienza a recordarlos mejor, comienza a retenerlos más tiempo, comienza a hacerlos más vívidos. Así que después de mantener un diario de sueños durante 1 o 2 semanas, notarás que estás recordando más detalles, estás recordando más sueños. Los sueños son más vívidos. Estás capturando más de ellos antes de que se desvanezcan. Pero el diario de sueños es más que solo un dispositivo mnemotécnico. Es una herramienta para explorar tu mente creativa. Cuando escribes tus sueños, cuando los captures en palabras, estás haciendo algo importante. Estás traduciendo la experiencia onírica, que es principalmente visual y emocional, en lenguaje. Y en ese proceso de traducción, estás forzando a tu mente consciente a involucrarse con tu mente onírica. Estás creando un diálogo entre los dos. Y cuando revisas tu diario de sueños, cuando relees los sueños que has escrito durante semanas o meses, comienzas a notar patrones, comienzas a ver temas recurrentes, comienzas a ver símbolos que aparecen una y otra vez, comienzas a entender lo que tu mente onírica está tratando de comunicar. Algunos de estos patrones pueden ser personales, pueden estar relacionados con preocupaciones o intereses personales. Pero algunos de estos patrones pueden ser creativos, pueden ser símbolos que tu mente está usando para explorar problemas que estás trabajando. Pueden ser soluciones que tu mente está sugiriendo. Pueden ser ideas que tu mente está incubando. Por ejemplo, si eres un escritor, podrías notar que tus sueños contienen personajes que nunca has imaginado conscientemente. Personajes que tienen personalidades complejas, que tienen motivaciones claras, que tienen arcos narrativos interesantes. Esos personajes podrían ser valiosos para tu escritura. Podrías llevarlos a tus historias. O si eres un artista visual, podrías notar que tus sueños contienen imágenes que son extraordinarias, imágenes que tienen composiciones interesantes, que tienen paletas de colores únicas, que tienen una sensación de autenticidad. Esas imágenes podrían ser valiosas para tu arte. Podrías usarlas como inspiración para tus obras. O si eres un científico o ingeniero, podrías notar que tus sueños contienen soluciones a problemas en los que estás trabajando. Podrías notar que tu mente onírica está explorando posibilidades que tu mente consciente no ha considerado. Podrías capturar esas soluciones en tu diario y luego explorarlas durante el día. Kekulé escribió sobre su sueño de la serpiente que se muerde la cola. Si hubiera tenido un diario de sueños, si hubiera documentado sistemáticamente sus sueños, es posible que hubiera capturado la imagen incluso antes de ese sueño crucial. Es posible que hubiera visto patrones en sus sueños que le hubieran ayudado a resolver el problema del benceno incluso más rápido. El diario de sueños es también una herramienta para la autorreflexión. Los sueños a menudo contienen mensajes sobre nuestro estado emocional, sobre nuestras preocupaciones, sobre nuestras aspiraciones. Al escribir y revisar nuestros sueños, estamos ganando insight en nosotros mismos. Estamos aprendiendo sobre nuestras mentes inconscientes. Estamos creando un diálogo con nosotros mismos. Y lo más importante es que el diario de sueños es una práctica contemplativa. El acto de escribir, el acto de reflexionar, el acto de capturar lo efímero. Todo esto es una forma de meditación. Es una forma de honrar el proceso creativo que está sucediendo dentro de ti cada noche. Es una forma de decir, valoro mi mente onírica, valoro la creatividad que está sucediendo cuando duermo. Voy a prestar atención, voy a escuchar, voy a capturar lo que mi mente está creando. La ciencia aún no explica todo. Hemos explorado la ciencia del sueño. Hemos hablado sobre neurotransmisores, sobre fases de sueño, sobre redes neuronales. Hemos presentado una imagen bastante completa de cómo funciona el cerebro durante el sueño, cómo ocurre la creatividad
cómo los genios han accedido a soluciones durante sus sueños. Pero aquí está la verdad incómoda. La ciencia aún no lo explica todo. Hay misterios que permanecen. Los científicos entienden bastante bien lo que sucede en el cerebro durante el sueño. Pueden ver qué áreas están activas, pueden medir qué neurotransmisores están presentes, pueden documentar qué sucede en cada fase. Pero hay preguntas más profundas que la ciencia aún no ha respondido completamente. Por ejemplo, ¿por qué son tan vívidos los sueños? ¿Por qué parecen tan reales mientras estás en ellos? ¿Por qué tu cerebro crea estas experiencias complejas, estas narrativas elaboradas, estas historias que a menudo no tienen ningún sentido lógico, pero que se sienten completamente reales mientras las estás experimentando? La ciencia puede explicar algunos aspectos de esto. Puede explicar que durante la fase REM, las redes visuales están activas, por eso ves imágenes. Puede explicar que el sistema límbico está activo, por eso sientes emociones. Puede explicar que la corteza prefrontal está relativamente inactiva, por eso los sueños no tienen lógica clara. Pero no puede explicar completamente por qué el resultado es una experiencia tan vívida, tan envolvente, tan convincente. O considera la cuestión de la inspiración. La ciencia puede explicar que durante la fase REM, tu cerebro está haciendo nuevas conexiones entre áreas que normalmente no se comunican. Puede explicar que el hipocampo está reorganizando información. Puede explicar que la acetilcolina está permitiendo que tu mente explore posibilidades. Pero ¿por qué exactamente una conexión particular, una reorganización particular, emerge como una solución a un problema? ¿Por qué tu cerebro elige exactamente la imagen de una serpiente que se muerde la cola para representar la estructura del benceno? ¿Por qué esa metáfora específica de todas las metáforas posibles que tu cerebro podría haber elegido? La ciencia puede ofrecer explicaciones probabilísticas. Puede decir que hay un cierto número de posibles conexiones, y tu cerebro está explorando esas conexiones, y eventualmente encuentra una que es útil, pero no puede explicar completamente por qué esa conexión particular emerge en ese momento particular, por qué esa metáfora particular es tan perfecta, por qué la inspiración golpea en el momento exacto en que lo hace. Hay también preguntas sobre la naturaleza del sueño que la ciencia aún está explorando. ¿Cuál es el propósito evolutivo del sueño REM? ¿Por qué evolucionó nuestro cerebro de tal manera que pasamos una tercera parte de nuestras vidas en este estado de aparente vulnerabilidad, donde no estamos conscientes, donde no estamos alerta, donde no podemos responder a peligros? Una teoría es que el sueño REM es necesario para la consolidación de memoria. Pero ¿por qué no podría la consolidación de memoria ocurrir durante la vigilia? ¿Por qué necesitamos entrar en este estado especial, este estado donde estamos desconectados del mundo externo? Otra teoría es que el sueño REM es necesario para la salud mental, para procesar emociones, para mantener la salud psicológica. Pero nuevamente, ¿por qué este estado especial? ¿Por qué el procesamiento emocional necesita ocurrir mientras estamos dormidos y soñando? La verdad es que la ciencia no tiene respuestas completamente satisfactorias a estas preguntas. Tiene hipótesis, tiene teorías, tiene evidencia que sugiere ciertas respuestas, pero no tiene respuestas definitivas. Y eso es hermoso en realidad. Es un recordatorio de que a pesar de todo lo que hemos aprendido, a pesar de toda la tecnología que tenemos para estudiar el cerebro, a pesar de toda la comprensión que hemos desarrollado, todavía hay misterios. Todavía hay cosas que no entendemos. Todavía hay aspectos del sueño, de la creatividad, de la mente humana, que escapan a nuestra comprensión completa. Quizás es apropiado que la creatividad en sí permanezca parcialmente misteriosa. Quizás es apropiado que no podamos explicar completamente de dónde vienen las grandes ideas. Quizás hay algo especial, algo sagrado incluso, en el hecho de que el sueño y la creatividad permanecen parcialmente envueltos en misterio. Lo que sí sabemos es que el sueño es importante. Sabemos que la creatividad ocurre durante el sueño. Sabemos que los genios
han accedido a soluciones extraordinarias a través de sus sueños. Sabemos que si respetas el sueño, si permites que ocurra la fase REM, si alimentas tu mente con problemas durante el día y permites que tu mente inconsciente los procese durante la noche, entonces tienes acceso a la creatividad que duerme dentro de ti. Pero los detalles precisos de cómo sucede todo esto, los mecanismos exactos, los misterios más profundos, esos aún están siendo explorados. Y quizás siempre lo serán. Quizás la ciencia nunca explicará completamente la magia del sueño y la creatividad. Y quizás eso está bien. Quizás hay valor en vivir con cierto misterio, en permitir que haya aspectos de nosotros mismos que permanecen desconocidos, que permanecen mágicos, que permanecen fuera del alcance de la explicación científica. Tu propia noche creativa comienza. Ahora hemos viajado juntos a través de las profundidades de la ciencia del sueño. Hemos explorado cómo funciona tu cerebro durante la noche. Hemos visto cómo los genios han accedido a la creatividad a través de sus sueños. Hemos aprendido sobre neurotransmisores, sobre fases de sueño, sobre redes neuronales. Hemos descubierto técnicas para capturar tus sueños, para optimizar tu sueño, para acceder a la creatividad que duerme dentro de ti. Y ahora, al final de este viaje, llegamos al momento más importante, el reconocimiento de que todo esto no es solo información abstracta. Es invitación. Es una invitación a que cambies tu relación con el sueño, a que honres el sueño como lo que realmente es, a que permitas que tu propia creatividad nocturna florezca. Durante siglos, la cultura occidental ha tratado el sueño como un lujo, como algo que puede ser sacrificado en nombre de la productividad. Hemos glorificado el insomnio. Hemos valorado a las personas que trabajan todo el tiempo, que duermen poco, que sacrifican el descanso por el logro. Pero la neurociencia moderna nos está diciendo que esto es un error fundamental, que el sueño no es un lujo, que el sueño es fundamental para la creatividad, que si quieres ser innovador, si quieres resolver problemas complejos, si quieres acceder a tu potencial creativo completo, entonces necesitas respetar el sueño. Así que la pregunta es, ¿estás listo para cambiar? ¿Estás listo para honrar el sueño? ¿Estás listo para permitir que tu cerebro haga el trabajo que fue diseñado para hacer durante la noche? ¿Estás listo para acceder a la creatividad que duerme dentro de ti? Si la respuesta es sí, entonces aquí hay algunos pasos concretos que puedes tomar esta noche, mañana, esta semana. Primero, evalúa tu situación actual. ¿Cuánto estás durmiendo? ¿Es suficiente? ¿Estás durmiendo a horas consistentes? ¿Es tu entorno de sueño conducente al sueño profundo? Haz una evaluación honesta de tu situación actual. No juzgues, solo observa. Segundo, establece una intención. Decide que vas a respetar el sueño. Decide que vas a permitir que tu cerebro haga el trabajo creativo que necesita hacer durante la noche. Decide que vas a valorar tu sueño como parte integral de tu proceso creativo. Esta intención es importante. Es el primer paso hacia el cambio. Tercero, comienza a hacer cambios pequeños. No necesitas cambiar todo de una vez. Puedes comenzar con una cosa. Quizás comienzas apagando tus dispositivos una hora antes de dormir. Quizás comienzas siendo más consistente con tu horario de sueño. Quizás comienzas creando un entorno de sueño mejor. Comienza con una cosa. Hazla consistentemente durante una semana. Luego agrega otra cosa. Cuarto, comienza un diario de sueños. Cuando te despiertas, antes de hacer cualquier otra cosa, escribe lo que recuerdas de tus sueños. Escribe los detalles. Escribe las emociones. Escribe todo lo que puedas recordar. Al principio, podrías recordar muy poco, pero con el tiempo, recordarás más. Y al revisar tu diario, comenzarás a ver patrones, a ver símbolos, a ver cómo tu mente onírica está trabajando. Quinto, si estás trabajando en un problema creativo particular, un problema que te obsesiona durante el día, entonces alimenta ese problema a tu mente antes de dormir. Piensa en el problema, reflexiona sobre él. Luego,
Cuando te vas a dormir, permite que tu mente inconsciente lo procese. Cuando te despiertas, escribe lo que recuerdas de tus sueños. A menudo encontrarás que tu mente onírica ha estado trabajando en el problema, ha estado explorando posibilidades, podría tener insights o soluciones que tu mente consciente no había considerado. Sexto, sé paciente contigo mismo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Lleva tiempo permitir que tu cuerpo se ajuste a nuevos horarios de sueño. Lleva tiempo que tu cerebro comience a recordar tus sueños. Lleva tiempo que los cambios en tu sueño se traduzcan en cambios en tu creatividad. Pero si eres consistente, si persistes, entonces eventualmente verás resultados. Y aquí está lo más importante. Cuando comiences a ver los resultados, cuando comiences a notar que tus ideas son más creativas, que tus soluciones son más innovadoras, que tu pensamiento es más flexible, que tus sueños contienen insights valiosos, entonces sabrás que has tocado algo real. Sabrás que has accedido a algo fundamental. Sabrás que has tocado la creatividad que duerme dentro de ti. Porque aquí está la verdad. No eres diferente de Tesla, no eres diferente de Dalí, no eres diferente de Kekulé. Tu cerebro funciona de la misma manera. Tu cerebro tiene las mismas capacidades. Tu cerebro puede acceder a los mismos estados creativos. Lo único que es diferente es que ellos entendían la importancia del sueño. Ellos respetaban el sueño. Ellos permitían que ocurriera la creatividad. Y tú también puedes hacerlo. Así que esta noche, cuando te vayas a dormir, permítete a ti mismo recordar lo que hemos explorado juntos. Permite que tu cerebro descanse. Permite que tu mente inconsciente trabaje. Permite que tus redes neuronales se reconfiguren. Permite que la acetilcolina fluya. Permite que tu hipocampo reorganice la información. Permite que tu cerebro haga lo que fue diseñado para hacer. Y mañana, cuando te despiertes, escribe lo que recuerdas de tus sueños. Escribe los detalles. Escribe las emociones. Captura lo efímero. Y luego, durante el día, reflexiona sobre tus sueños. Busca patrones. Busca símbolos. Busca insights. Busca las soluciones que tu mente onírica ha estado incubando. Porque la verdad es que tu propia noche creativa ya ha comenzado. Ya está sucediendo. Cada noche cuando duermes, tu cerebro está haciendo este trabajo extraordinario. Está reorganizándose. Está haciendo nuevas conexiones. Está incubando ideas. Está trabajando en los problemas que te obsesionan. Está creando el material bruto de la innovación. Todo lo que necesitas hacer es honrarlo. Todo lo que necesitas hacer es respetarlo. Todo lo que necesitas hacer es permitirlo. Y cuando lo haces, cuando permites que el teatro nocturno de tu mente funcione sin interferencia, cuando permites que tus redes neuronales se reconfiguren, cuando permites que tu mente onírica trabaje, entonces accedes a la creatividad que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocida, esperando a ser capturada, esperando a cambiar tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la ciencia de los sueños y la creatividad. Gracias por permitirme ser tu guía mientras explorábamos juntos el teatro nocturno de la mente. Dale a me gusta a este viaje, suscríbete a Ciencia de los Sueños para más exploraciones de los misterios del sueño y comenta en los comentarios cuál fue el insight más valioso que compartimos. ¿Qué cambio vas a hacer en tu relación con el sueño? Tu comentario me ayuda a entender qué resuena contigo, qué te ha tocado, qué te ha inspirado a valorar más el sueño, porque esta es una comunidad. Somos exploradores juntos del territorio entre la vigilia y el sueño. Somos estudiantes juntos de la creatividad que duerme dentro de nosotros. Y juntos podemos acceder a la innovación, a la belleza, a la genialidad que espera en nuestras noches. Que tus sueños sean vívidos, que tu creatividad florezca, que tu mente onírica te guíe hacia soluciones extraordinarias, que honres el sueño como lo que realmente es, el hogar de tu genio creativo, esperando ser despertado, esperando ser capturado, esperando cambiar el mundo a través de ti.